Ahí chécale tú, Ignacio, ahorita ya está a punto de darse de alta. Checa en la página si ya te aparece. Perfecto. Tarda unos, vaya, aparentemente. Chécale tú, Ignacio, ahorita ya está a punto. Perfectísimo, creo que ya estamos, ¿no? Ya estamos. Perfectísimo. Pues bienvenidos, amigos inversionistas MX. Estamos aquí, como lo prometimos, estamos en este panel fiscal en materia fintech con tres expertos que nos acompañan en esta ocasión para platicar Estamos al respecto. aquí, como lo prometimos, Permíteme. estamos en este panel. Déjame quitar aquí, alguien trae eco para que lo pueda quitar. Perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos amigos inversionistas MX. Estamos en el panel fiscal de FinTech, les decía, esta vez con tres expertos en la materia que nos van a ayudar a resolver las dudas que hemos tenido. Estamos en esta ocasión con Luis Cudo, de socio en Cudo y Niño de Rivera Abogados, de Grupo Legal México. Estamos también con Adrián Salazar, oficial de cumplimiento de inversiones de Banregio, y con Jesús González, director en Simposio Fiscal y Abogados. Bienvenidos, Luis, Adrián, Jesús, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Perfectísimo, bienvenidos. También estamos con Ignacio Vega, que es miembro activo de la comunidad de inversionistas MX, que nos ayudó a coordinar este evento. Y pues bueno, vamos a dar comienzo con el tema. Como saben, amigos inversionistas MX que están aquí integrando al live, hemos tenido ya en un par de ocasiones algunos enlaces con otro experto, con mi querido amigo Enrique, donde hemos despejado algunas dudas, pero como sabemos, es un tema que al momento de que nosotros nos aventuramos al tema de las inversiones, luego desconocemos o no nos preparamos para saber lo que implica en cada una de las inversiones que hacemos, el tema de retenciones, de nuestra declaración, porque así como tenemos un beneficio de cada una de las plataformas, también adquirimos ciertas obligaciones en materia fiscal, que luego pasamos por alto o nos dejamos llevar por el beneficio o el rendimiento que estamos esperando de cada una de las plataformas, y para nada consideramos esa cuestión, y pues es muy importante porque eso nos permite tener en regla nuestra situación fiscal, ¿sale? Entonces, si quieres, comenzamos a conocer un poquito más de cada uno de ustedes. Luis, si quieres, comenzamos contigo. Platícanos un poquito de tu expertise y un poco de tu experiencia en Cudo y Niño de Rivera Abogados. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Soy licenciado Luis Cudo, abogado, socio de KNR Abogados, de Grupo Legal México. Yo estoy en la oficina de la Ciudad de México. A su vez, el Grupo Legal México tiene oficina en Guadalajara también. Y a mí me toca encabezar el área de Derecho Fiscal de la firma. Y pues yo partiría de que no es un tema sencillo, es algo muy complicado para cualquier inversionista nuevo, experto, intermedio. El tema fiscal siempre es un tema de reto, es un tema de varias interpretaciones, es un tema complejo. Y pues nada, la intención ahorita sería desde la óptica legal, desde la óptica de abogado, poder ayudar a nuestros amigos que nos están escuchando de poder hacer un poquito más digerible este tormento que es lo fiscal, ¿no? Perfecto, definitivamente, porque sí necesitamos que sea un poquito más digerible la información fiscal. Gracias, Luis. Jesús, bienvenido. ¿Qué nos platicas de tu experiencia? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy abogado. Yo participo en el despacho de Simposio Fiscal Abogados. Estamos en la ciudad de Guadalajara. Nosotros nos especializamos en la defensa fiscal y de un tiempo para acá hemos estado incursionando en el área de derecho informático, en área fintech, en específico criptomonedas. Estamos a sus órdenes. Perfecto, criptomonedas. ¿Has invertido tú en criptomonedas? Sí, fíjate que me gusta el riesgo, ya tengo algunos años, primero empezó como un hobby, después al rato vi que esto se podía fusionar con la cuestión profesional y pues ya tenemos un tiempo jugándole al trader y en temas de investigación, asesorando clientes que son traders, inversores, y pues bueno, es una cuestión que nos apasiona y estamos de lleno en eso. Perfecto, qué bueno que traes esa experiencia también, Jesús. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, pues yo soy licenciado en Finanzas y Banca. Actualmente trabajo como oficial de cumplimiento en servicios de inversión, pero también trabajo en mis tiempos libres en una consultora llamada Comep Consultores, que nos dedicamos al apoyo de pymes, desde inversiones, fondeo y pues ahora sí que proyectos financieros. Excelente, pues bienvenidos los tres.
La idea es hacer un poquito de plática y de debate, además de responder las preguntas, con esas tres perspectivas que cada uno puede tener desde su expertise y desde su experiencia en sus labores actuales, ¿no? Y pues arrancamos, si quieren, con las preguntas. Esta pregunta va para Luis Cudo y es una pregunta un poquito general y digamos, subjetiva hasta de la opinión que tú nos puedas dar. Y sería la siguiente. ¿Cuál es el panorama fiscal de las fintech mexicanas y cómo lo visualizas en el futuro, Luis? Ok. Para dar un poquito de contexto, quisiera partir desde el punto de que la realidad es primero que la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Las operaciones fintech, las operaciones de tecnología financiera comenzaron en México antes de que existiera una regulación. La realidad es que la ley fintech de México es una ley muy nueva. Estamos hablando de que fue publicada el 9 de marzo de 2018. Es decir, todavía caben muchas interpretaciones, puede haber muchas lagunas. Todavía el Poder Judicial de la Federación no ha emitido jurisprudencia sobre el tema en concreto. Entonces, ¿por qué digo que la realidad estuvo primero que la ley? Porque a lo mejor podemos, por usos y costumbres, manifestar, decir, expresar que nuestro negocio o donde estamos invirtiendo es una fintech, cuando no necesariamente es así. No porque se esté dando el negocio, la inversión a través de una plataforma digital, inmediatamente ya caemos en un negocio fintech, sino que el negocio fintech, conforme a la ley para regular instituciones financieras, está muy definido y podemos decir que hay 4 tipos, en lo general, 4 tipos de instituciones financieras tecnológicas en México. Y con esto lo que quiero acotar es, no hay contribuyentes fintech, sino que son contribuyentes generales que están sujetos como cualquier otro acto de comercio. Hoy por hoy no hay un régimen especial, no hay obligaciones o derechos en lo particular para las fintech, sino que, insisto, es un contribuyente más. ¿Qué hay para las fintech? ¿Qué viene para las fintech en el futuro? Bueno, yo creo que ante la realidad que estamos viviendo, todos podemos saber que el gobierno federal requiere de recursos, ¿no? ¿Y cuál es la forma de llegarse a recursos? Pues a través de la fiscalización. Y no creo que las fintech estén exentas de este programa de fiscalización agresivo que anticipamos que viene. Y lo diría por 2 razones. 1, utilizaré la palabra que hoy por hoy se utiliza en el gobierno federal. Fintech está considerado un negocio fifí. Y para estas autoridades... ¿Un negocio qué, perdón? ¿Un negocio qué? Un negocio fifí. Ah, ok. Sí, fifí. Entonces, para estas autoridades, pues un negocio fifí, al parecer, es sinónimo de que hay mucho ingreso y de que se le está dando vuelta al impuesto. Entonces, por eso es mi primera lectura de que sí pudiera haber una fiscalización importante para los negocios fintech. Y 2, porque es algo que está en pañales. Realmente no hay unos criterios definidos ni guías por parte del SAT de cómo auditar a las fintech. Entonces, puedo anticipar que sí puede haber una fiscalización importante para lo que son los negocios fintech, más no así para los inversionistas. Para las personas físicas que bajan los recursos de la fintech, no anticipo o no puedo ver que venga un programa agresivo de fiscalización porque no es costeable. Es más negocio hoy para la autoridad fiscalizadora ir por el contribuyente grande establecido, persona moral a la cual puedo auditar de manera más sencilla y anticipar un poco más de recaudación que ir con el inversionista, con la persona física. ¿Y qué viene? No hay, es sabido por todos que hoy por hoy no hay un plan de apoyo, no hay un plan fiscal para apoyar a cualquier industria. Fintech no está exenta, no hay nada. Pero queriendo encontrar o queriendo buscar donde no hay, podría, para nuestros amigos que nos están escuchando y necesitan alguna alternativa fiscal, podría destacar 3 puntos. La ley del impuesto sobre la renta, hoy por hoy, reconoce un estímulo fiscal a la inversión en tecnología, un equivalente a un 30% del gasto, aproximadamente. También tenemos otra figura que es solicitar el pago en parcialidades, solicitar el pago en parcialidad de los impuestos, o bien cambiar el coeficiente para los pagos provisionales para el segundo semestre. Esto no es ninguna panacea, esto no es una maravilla de apoyo para nada, pero es lo que hay, insisto, queriendo encontrar o queriendo buscar donde no hay. Oye, Luis, y ahorita lo que comentabas, coincido contigo en que la verdad eso está en pañales, está muy inmaduro. Y como sabemos, esto de la ley FinTech inició con la administración pasada, con el gobierno pasado.
y ahorita ya obviamente lo heredó la administración actual. No sé si desde tu perspectiva has visto que a lo mejor por parte del gobierno actual, sin meternos en temas políticos, se le ha dejado dar un poquito de importancia al tema fintech, o menos apoyo, o tú percibes que es lo mismo, o por el contrario. ¿Qué opinas de esa cuestión? ¿Qué piensas? Yo no veo algún indicativo de que esto sea un tema prioritario en la agenda fiscal, económica y política del país. ¿Por qué? Porque no obedece a la base electoral de los gobernantes, ¿no? No es Sí. un sector en el que estén interesados, y yo mi lectura es que sí vino una disminución de velocidad en la evolución de esta regulación a diferencia del sexenio pasado. No creo que sea una prioridad para este gobierno. Sí, coincido en esa parte, porque sí, de repente también se percibe, como que iba así el tema, y luego bajó un poquito, ahí como que se quedó, y ahora agrega el tema de la contingencia, pues vino a ralentizar más las cosas. Yes. Bien, gracias. Le recuerdo a los amigos inversionistas MX que estamos aquí con 3 expertos en la materia fiscal, donde hemos compilado un pool de 12 preguntas de las publicaciones que hicimos anteriormente ahí en el grupo, de ustedes, de los miembros, que son las preguntas las dudas más frecuentes que ustedes han tenido. Las trasladamos aquí y las estamos recapitulando una por una con nuestros expertos. La siguiente, Adrián, si nos puedes apoyar, ¿qué beneficios fiscales detectas como usuario al momento de invertir en fintechs en comparación a otras opciones que existen en el mercado? Ok, bueno, pues primero que nada, hay que ver el contexto que son las fintechs. Por ejemplo, el principio básico es buscar personas que tienen el recurso. La fintech lo que hace es canalizar ese recurso a personas que lo necesitan, ¿va? A partir de ahí, tú como inversionista, si nos vamos a poner en un promedio general de lo que los rendimientos que está dando las fintech son muy altos. ¿Por qué? Porque los intereses de un crédito, de un financiamiento van desde el 45%. Sí. Cuando el financiamiento promedio en un banco, en una SOFOM, va del 25 al 30. Del 30 por lo regular no están pasando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente mayor riesgo, mayor rendimiento. Para las personas que buscan un crédito, son intereses. Sí. Esos intereses son deducibles de impuestos. Imagínate 45% que estás pagando de intereses. Entonces, eso es demasiado. Obviamente todo Hacienda te pone un límite para la hora de hacer tu declaración, pero son rendimientos un poquito más altos. Es el beneficio fiscal que yo alcanzo a percibir que está un poquito más fuerte para aquellos inversionistas, por ejemplo, que, no sé, buscan fondear para una casa. Ese pago de intereses es deducible de impuestos, que es, me imagino, Okay. lo más común que se puede llegar a ver para personas físicas, claro. Oye, Adrián, y ahí en tu experiencia, digo, que estás como oficial de cumplimiento en inversiones en Banregio, digamos Sí. que perteneces toda a la parte de la banca tradicional, ¿cómo han visto esta parte? ¿Les ha pegado, les ha afectado o les ha servido a ustedes para, digamos, hacer un poquito de labor interna y ver cómo pueden, digamos, buscar, pues sí, competir con las fintech que están saliendo hoy en día a relucir en el mercado? Fíjate que sí están abarcando más mercado, pero te digo, creo que lejos de verse como un poquito como competidor directo, es abarcar un poquito el mercado que ellos no están abarcando. Hay varias fintechs que no checan buró de crédito, cosa que en banco ni de broma pasa, ni de chiste pasa. Entonces son ese tipo de cosas que ayudan a cubrir ese mercado que no abarcan los bancos. Pero ahí, digo, bajo la ley fintech entiendo que hay cierta regulación más estricta para las fintech, precisamente para, ahora sí, como dicen, ¿no? Para que subirse al barco y estar bajo un marco regulatorio que les permita dar la transparencia y estar fundamentadas en sus operaciones. O sea, a final de cuentas, eso es lo que busca la ley fintech, proteger también a los inversionistas como a los solicitantes. Claro que sí, y a los inversionistas hay un panorama que se le reconoce como one-to-one, que Sí. es rendimiento esperado contra rendimiento verdadero. Ese tipo de transparencia es la que las fintechs todavía no logran esa convergencia, porque legalmente no están obligados al 100% a ver esa transparencia de rendimiento esperado contra el rendimiento real que se dio.
Entonces, hay algunos que no presentan, algunas fintech que no representan, no, más bien no reportan a Hacienda dichos rendimientos para las personas, porque no son superiores a los 100,000 pesos. Entonces, no son cantidades que a Hacienda le sean relevantes, por así decirlo. Bien. La pregunta también está abierta por si alguien quiere hacer algún apunte, ¿eh? O sea, antes de que comencemos, de que sigamos avanzando. Estoy aquí ya con gente que está conectada. Tenemos aquí 137 personas con varias preguntas ya. Igual ahorita tomamos unas de aquí. Pero sin embargo, me gustaría seguir antes con Jesús. Jesús, la pregunta para ti sería, ¿qué retenciones fiscales deben hacer las plataformas hacia una persona física con actividad empresarial y personas morales? Hola, pues mira, previo a responder esa pregunta, sí me gustaría dar una aclaración, así como muy atinadamente lo hizo mi colega Luis. Bueno, de entrada, primero hacer un breve disclaimer y comentarles que la cuestión que yo les estoy mencionando no es de ninguna manera ninguna asesoría legal, mucho menos financiera. Es una mera opinión. Si ustedes ya necesitan tomar alguna decisión legal o financiera, pues sí es necesario que acudan con su abogado de confianza. No es una mera opinión. Gracias. Gracias. En segunda, el panel ahorita estamos conformados, Luis, desconozco si Adrián, pero somos abogados. Nuestro enfoque es más que nada una cuestión legal combinada con aspectos fiscales, no tanto aspectos contables. Aquí sí hay muchas preguntas que yo alcancé a detectar que sí tienen un enfoque puramente contable, y entonces sí va a haber preguntas que a lo mejor la forma en la que lo vemos nosotros difiera mucho a cómo lo puede interpretar un contador, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que se presta a interpretación, no es una mera justificación, simplemente es como para hacer esa precisión, ¿no? Adelante. Bueno, la pregunta, así como me la plantearon, era, ¿qué retenciones fiscales deben hacer las plataformas hacia una persona física? Una segunda opción, persona física con actividad empresarial y además personas morales. Bueno, primero vamos detectando los dos principales tipos de impuestos que hablamos, que hay en México a nivel federal. Uno de ellos es el ISR, es el impuesto sobre la renta, ese impuesto que nosotros debemos pagar cuando aumenta nuestra riqueza. Otro es el IVA, es impuesto por valor agregado, un impuesto que se paga sobre prestación de bienes prestación de servicios o venta de bienes. Ese tema, el de IVA, lo voy a dejar para la siguiente pregunta. Me voy a centrar únicamente en ISR, ¿sale? En renta. De entrada quiero hacer una precisión. En tema de fintech, pues bueno, si nos apegamos a lo que es ley fintech, ya nos estamos saliendo un poquito de lo que es sistema financiero, pues de entrada hablamos de una retención especial. En este caso se contempla en el artículo 135 de la ley del impuesto sobre la renta, que aplica para personas físicas, ¿sale? Aquí da igual si son personas físicas que, por ejemplo, tengan ingresos por salarios, por arrendamiento, etcétera. Siempre y cuando sea persona física, no importa si está en actividad empresarial, se va a hacer esa retención. En este caso estamos hablando, para la mayoría de las fintech que conocemos, empresas y instituciones de tecnología financiera que se dedican, por ejemplo, a fondo colectivo y demás, hablamos de una retención del 20% sobre los intereses nominales. Esto es por regla general. Y a las personas morales, si uno se registra como persona moral ante una fintech, no hay una obligación de retener este impuesto a una persona moral. Ok, pero aquí las plataformas, como sabemos, algunas de ellas hacen sus retenciones y otras nada más te mandan o te mandan la información y tú haces tu trabajo con tu declaración y con tu abogado. Sí. Hay una particularidad para persona física con actividad empresarial y para personas morales, ¿no? Porque al final de cuentas, esas tres figuras pueden hacer inversiones fintech. Ok, sí, mira, creo que ya entiendo justamente a dónde iba esta pregunta, porque de hecho la pregunta 7 va muy relacionada con esto, pero mira, aquí en pocas palabras, aquí lo que importa para temas tanto de IVA como de ISR, depende de la actividad que uno se esté dedicando. Por ejemplo, si es una persona que únicamente se dedica hacia tema, bueno, que obtiene sus ingresos vía salario, pues entonces este tema como de ingresos que tenga por intereses, pues cualquier gasto, cualquier cosa que tenga que realizar para abrir. Como no se dedica de manera profesional a brindar un préstamo y demás, pues entonces no puede hacer deducciones de gastos necesarios para este tipo de actividades. Ahora, si fuera una persona física que tuviera una actividad empresarial o una persona moral que sí se dedicara a este tipo como de acciones, pues sí tendría un campo más amplio, por ejemplo, para deducir y demás, pero creo que eso es una cuestión ya diferente. No sé si sea encaminado o lo que se intentó preguntar en la pregunta que me tocó. Ok.
Bien, sí, era esa perspectiva, el tema de las retenciones que hacen las plataformas para cada figura. ¿Tú qué nos puedes aportar, Luis, en ese sentido? ¿Qué opinas de la respuesta, Jesús? Perdón, Luis. está en mute. Completamente de acuerdo con Jesús y sobre todo comparto el argumento de somos abogados, entonces Claro. podemos hacer las cosas diferentes a los contadores. No mejor, no peor, no mal, no, simplemente diferente, ¿no? Y es algo que pasa mucho en el día a día en la profesión, de que a lo mejor nosotros como abogados le queremos entrar a más allá de lo del texto, le queremos encontrar Claro. la intención del legislador y encontrar la letra chiquita, y entonces a lo mejor nuestra interpretación de la ley puede variar. Pero lo digo un poquito como chiste y sin querer ofender a nadie, pero pues al final del día la última palabra siempre la tiene el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los abogados. No, lo digo un poco como chiste. Entonces, totalmente de acuerdo con la interpretación que hace Jesús. Sí, al final es como tú dices, o sea, cada quien puede tener la perspectiva, la fiscal y la de el abogado, ¿no? Pero al final de cuentas... Todavía más en este tema del que estamos abordando, es una materia nueva, es una materia muy novedosa y sobre todo es una materia que si bien está abierta al público en general, la realidad es que son los menos de los contribuyentes los que participan en este tipo de operación. Entonces, siendo tan recortado, siendo tan pequeño el universo de contribuyentes, pues todavía se presta más a las interpretaciones porque no tenemos criterios definidos ni por el SAT ni por el Poder Judicial de la Federación de qué es lo que es o qué es lo que no es. Por eso es que todavía esta materia, a diferencia de todas las demás, todavía se presta más para la interpretación. Sí, sobre todo por lo mismo de que platicamos hace ratito, ¿no? De que apenas vamos comenzando. Digo, y si bien es algo que ya, algunas plataformas ya tienen hasta 5 años, otras tienen 4 años o 1 año inclusive, pues es relativamente nuevo, ¿no? Y eso da pie a que existan este tipo como de lagunas o de dudas e inquietudes en la gente, tanto de la gente que invierte, de los solicitantes que participan en las plataformas, como de los agentes también externos como ustedes, que son el tema de los abogados o los contadores. Exacto, y ahí, Daniel, perdón que te interrumpa, comentando también el señalamiento que hacía Jesús respecto al 20% de la retención de ISR, había una inquietud, digo, comunicándola desde la comunidad, sobre un 1.45 en un comunicado que dio Hacienda de retención. ¿Ese sobre qué se aplicaría o cuál sería la diferencia al 20% que comentaba, a quien nos las pueda contestar? Claro, mira, bueno, si es posible yo tomo la palabra. De entrada, esa tasa de retención del 1.45% se maneja para sistema financiero. Si queremos saber cuáles son los artículos que regulan específico eso, tenemos que irnos al artículo 54 y el 54 y artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ahí nos menciona que el sistema financiero para tema de intereses debe aplicar esta tasa del 1.45%, que a su vez se saca de una tasa que da la Ley de Ingresos para la Federación. Entonces, es por eso que yo hacía como el breve señalamiento que cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de empresas fintech que se dedican a este tipo como de actividades, pues estamos en el entendido o por regla general que ya nos desmarcamos un poco del sistema financiero, ¿no? Entonces, es importante esa precisión y así lo puedo dejar como de manera sencilla, ¿no? La tasa de 1.45% de retención es para tema de pagos provisionales en sistema financiero. Si ya no es sistema financiero, ya nos vamos a la tasa del 20% sobre intereses nominales. De acuerdo, para dejar clara la diferencia de este 1.45 contra el 20% de retención que ya estaría dentro del terreno fintech. Es algo muy importante. No hay que confundir porque la denominación del negocio es instituciones de tecnología financiera, ya por eso somos parte del sistema financiero. No es así, ¿eh? Una fintech no es parte del sistema financiero. Está completamente excluida. A lo mejor puede haber cosas que por analogía se quisieran interpretar ante la falta de marco legal que existe, pero no es sistema financiero y por lo tanto la tasa pequeña del 1 punto y algo que señala Ignacio para un negocio fintech no resultaría aplicable, ¿no? Sí, de hecho, cuando tú, digo, yo que presenté mi declaración hace poco, ahí te aparece la opción o para que confirmes si has hecho inversiones en el sistema financiero, ¿no? Y si, bien como lo dices tú, Luis, las fintech no están incluidas como parte del sistema financiero. Las fintech se manejan como en una categoría aparte hasta el momento, porque luego
es muy común que la gente se confunda y considere a las fintech como parte del sistema financiero, cuando no lo es. Así es. Bueno, por regla general no lo son, ya por una cuestión como de ley fintech, a varias fintech, pues sí no se les da un tratamiento de sistema financiero, sin embargo ya tienen ciertas obligaciones ante entidades financieras, ¿no? Como es la CNBB, Claro. el Banco de México y demás. Aquí me gustaría hacer una precisión, espero el tiempo lo permita, procuro ser muy breve. En la segunda pregunta que le tocó a Adrián, se mencionaba la pregunta, ¿qué beneficios fiscales detectas al momento de invertir, por ejemplo, en una fintech en comparación con sistema financiero, ¿no? A lo mejor ahorita, como te acaba de comentar Ignacio, puede decir mucha gente, oye, pues, si el sistema financiero la retención va a ser del 1.45% provisional, ¿no? En comparación con una fintech que me va a cobrar, que me va a retener el 20% de ISR, pues mucha gente puede decir, me conviene mejor irme a un banco, ¿no? Porque la retención va a ser menor. Sin embargo, aquí hay que considerar algo. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se causa de manera anual. Simplemente mes con mes se van haciendo pagos provisionales. Y nosotros, con esa cantidad que se vaya como reteniendo de ISR, podemos hacer el cálculo y decir, ok, a mí me toca pagar 5,000 pesos de ISR, ¿no? Vamos a ver de cuánto fue la retención que me hizo el banco. Pues X pesos. ¿Cuánto fue la fintech? X pesos. Y esa retención yo la compenso sobre ese impuesto, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos ir por el hecho de que digamos, oye, una fintech me va a retener el 20% y un banco va a ser una tasa menor. Al final de cuentas, no, porque eso se toma como un pago provisional que en el cálculo anual podemos compensarlo y ahora sí sacar la cantidad exacta a pagar, ¿no? Exactamente, o sea, que no hay que verlo como pérdida, ¿no? Sino es un pago provisional, como dices, una cantidad que te retiene. Exacto. Pero no es una pérdida, ¿no? Eso no puedes. No, claro. Si comparas lo que te retiene el fintech y lo consideras tú y lo que el beneficio que te deja la banca tradicional, pues no estás comparando peras con peras, tienes que considerar también la retención y no verla como pérdida. Exacto, sí, porque podemos decir, oye, la retención es mucho mayor, claro, pero al final de cuentas, por vía separada, tú vas a hacer tu cálculo de ISR y no importa si te retuvieron 1.45 o te retuvieron 20%, el impuesto a pagar va a ser tanto y sobre eso vas a compensar. Bueno, no sé si me permites. Hay que tener en cuenta de que el ingreso de la retención de fintech o retención de sistema financiero, pues es una parte nada más de nuestros ingresos. Al momento de presentar anual, pues hay que hacer el cúmulo de todos los ingresos. Entonces, creo que o nos quedamos cortos si únicamente vemos la tasa de retención aislada. Si vemos la gran película de todos los ingresos, podemos hacer una planeación fiscal mejor. Totalmente de acuerdo. Claro, sí, así es. Sí, es lo que hemos platicado también aquí en el grupo, es considerar todos los ingresos que percibes junto con tus obligaciones. Adelante, sí, Adrián. Bueno, también como lo comentó el compañero Luis, ese plan, esa estrategia fiscal, al final de cuentas, cuando se manejan cantidades grandes, al final de cuentas es flujo de efectivo, que es lo que se está ahorita teniendo problemas con los empresarios, de que el gobierno no, ¿sabes qué? Dame chance de hacerte no hacer las provisiones, de no estarte depositando mes con mes, que dame 3 meses para tener flujo de efectivo. No estoy diciendo que me lo condones. Al final de cuentas es dinero que no dispones de él. Cuando se manejan ya inversiones un poquito ya más grandes, al final de cuentas es flujo de efectivo que no vas a tener. Eso también puede ser un beneficio para inversiones y montos grandes, aclarando también, ¿no? Si inviertes 100,000, pues obviamente no te quedas sin tanta liquidez, por así decirlo. En función del monto que inviertas tú, ¿no? Exacto. Bien, oye, por aquí para seguir con las preguntas, también es una pregunta con un enfoque, digamos, más del tema fiscal, pero pues también, como les comentamos, nos interesa tener la perspectiva de la parte en ustedes con su expertise abogado. ¿Quiénes deben hacer facturas para las fintech y cómo funciona el pago de rendimientos a personas sin actividad empresarial? Luis. Bueno, como lo señalábamos, ¿no? Partimos de que no hay un régimen especial para las fintech, sino de que es un contribuyente normal, régimen general. Y por lo tanto, aplican las reglas generales. ¿Quién tiene que emitir la factura? Pues quien recibe el ingreso, a quien se le paga. Pero no hay que perder de vista que aquí hay una dualidad para la emisión del CFDI. Uno es el que emite el CFDI por la retención que hace del impuesto. Ahí hay un primer comprobante fiscal digital. Y la otra persona emite el comprobante fiscal digital por el rendimiento que se le paga.
Entonces, dependiendo en qué parte de la película estés, es el comprobante fiscal digital que vas a tener que emitir. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta de cómo funciona el pago de rendimientos a personas sin actividad empresarial, yo, como abogado de FinTech, te puedo decir que es lo peor. Porque entonces, todo ese gasto, todo ese pago que le voy a hacer a mis inversionistas, yo como FinTech, como persona moral, no le voy a poder dar ningún efecto de deducibilidad. Ajá. Porque el que no está con actividad empresarial o que no está registrado, perdón, hago la precisión, que no esté registrado ante el Registro Federal, no me va a poder emitir un CFDI. Entonces, al yo no tener un CFDI por ese dinero que saco, pues no le voy a poder hacer la deducción, ¿no? Y entonces es una pésima planeación fiscal eso. Pero, a ver, para aclarar ahí un poquito y puntualizar, en este caso, una persona sin actividad empresarial, puede haber de dos, ¿no? Que no se ha dado de alta con su RFC, o sea, que no esté dado de alta, y que esté dado de alta, ¿no? Que tenga su RFC, pero que no tenga en ese momento actividad empresarial. Al final de cuentas, cada fintech te pide, y es mandatorio, te pide el alta, o sea, que estés dado de alta precisamente para poder tú participar en la inversión. Entonces, de entrada, si no tienes tu RFC, si no estás en el sistema o si no tienes actividad empresarial, no tienes RFC, pues no puedes participar. Y corrígeme si me equivoco. Pero si estás dado de alta, tienes tu RFC, pero no estás trabajando en el momento, puedes tú invertir en las plataformas. Pues mira, me voy a poner muy purista. No es que no puedas participar, porque no hay un impedimento como tal. Sí pudieras participar, pero no va a sentir la fintech. Al momento de repartir el rendimiento y que tú no me puedas emitir un CFDI por no estar dado de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, todo ese dinero que te voy a pagar como rendimiento, yo no le voy a dar ningún efecto de deducibilidad. Ajá. Entonces, pierdo porque pierdo. Pero no es que regulatoriamente no hay ningún impedimento para que una persona que no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes participe en un negocio fintech. No lo hay. Regulatoriamente no hay impedimento. A lo mejor, sí, a lo mejor. Yo como fintech definitivamente no me es conveniente estar sacando dinero a estar haciendo erogaciones que no le voy a poder fiscal. Pues precisamente a lo mejor por eso te lo ponen como mandatorio, ¿no? Al momento de darte de alta te piden el RFC, precisamente para que filtrar la gente, ¿no? Que tenga eso activo en su perfil para que puedan hacer la inversión y ellos aprovechar también esa cuestión. Y ahora Jesús lo decía muy atinadamente, si bien no somos sistema financiero, sí estamos ya sujetos a cierta regulación. Y hay una regulación importante de transparencia. Entonces, si bien no es requisito tener un registro federal de contribuyentes para poder participar como inversionista, yo como fintech 1000 veces me voy a sentir mucho más cómodo si hago operaciones con personas localizables ante el fisco que entregar dinero a la nada. Entregar dinero a la nada me refiero a persona que no sea localizable fiscalmente. Entonces, si yo soy accionista de una fintech, si yo soy abogado de una fintech, mi consejo definitivamente es eso. Anteponer requisitos de que los inversionistas lleguen. Ok, sí creo que tenemos por ahí audio de alguien que está metiendo, pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, es para Jesús González, ¿cómo debemos realizar la factura de los inversionistas? ¿Bajo qué conceptos y sobre qué montos? También una más enfocada al tema fiscal, Jesús. No me escuchaba ni me veía, ¿verdad? Ahora sí ya me escuchan y me veo. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, los dejé de escuchar y creo que también ustedes me dejaron de ver y escuchar. Mi pregunta era, ¿cómo debemos realizar las facturas los inversionistas? ¿Bajo qué conceptos y sobre qué montos? Nada más para confirmar si era eso. Correcto. Ok, bueno, aquí quiero ser muy sincero. Esta pregunta, la verdad es que no la entiendo. No sé si por ahí hubo una confusión al momento de plantearla o de plano es una cuestión que escapa a mis conocimientos por ser un tema como contable. Sin embargo, voy a explicar un poco de lo que sé al respecto. Cuando una persona, ya sea física o una persona moral, recibe ingresos, en este caso por intereses, que es el tema más común, estamos hablando intereses obtenidos por participar, invertir en una fintech, no es tanto de que tengamos esa obligación de estar haciendo un CFDI, ¿no? Porque, ok,
por regla general podemos decir, bueno, pues un CFDI por ingreso, pero ¿a quién lo emite? ¿Es a público en general? O si ese dinero que tú lo usas es colocado, o sea, ese dinero se presta a muchas personas, pues ¿quiénes son todas esas personas, no? ¿Cuáles son sus RFCs y demás? Entonces, la cuestión ahí como que de emitir un CFDI, pues como que escapa un poquito de la lógica, y a lo que tengo entendido, nos basamos únicamente como en dos aspectos. Uno de ellos es CFDIs de retención en los casos de las fintech que sí las hacen. Eso en la siguiente pregunta lo explico más a detalle. Entonces, primera es CFDIs de retención, y la segunda, que es como llevar nuestro control o nuestro tipo como de contabilidad, en la cual vamos a decir, perfecto, yo tuve tantas retenciones, yo tuve tantos ingresos, estos son como mis operaciones, para que al momento de presentar nuestra declaración anual, o en dado caso pagos provisionales, podamos hacer ese cálculo. Es la cuestión, porque la pregunta dice muy claro facturas, ¿no? Es ahí donde yo sinceramente sí como que me pierdo un poco, más bien no lo entiendo. Creo que hay otro caso de una fintech en específico que sí cobra como un IVA y te lo pasa a ti entero y te dice, pues tú hazte bolas, ¿no? Esa es una cuestión que sí se presta como al debate, y en mi siguiente pregunta lo explico. Entonces, no sé si sea la respuesta que estaban buscando. Si quieres te platico un poquito, Jesús. Básicamente lo que hemos aprendido o lo que hemos visto anteriormente en otros lives es que nosotros como inversionistas, al momento de, o por el simple hecho de recibir rendimientos, tenemos que facturar. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto del tema fiscal. Entonces, por ahí va ese enfoque, ¿no? O sea, qué conceptos debemos de facturar. Yo entiendo que va más orientada a la parte fiscal, pero eso es lo que la gente tiene en cuanto a dudas, ¿no? Si yo invierto aquí en esta plataforma que es de préstamos de persona a persona, pues tengo que emitir una factura a la fintech, ¿sí? ¿Qué conceptos debo de poner yo? Ese es el contexto de la pregunta, Jesús. Ok, mira, te soy sincero, la verdad esta pregunta, bueno, más bien no tengo una idea muy clara de cómo responder esta pregunta. Yo los casos que me ha tocado ver de inversionistas que por ejemplo, prestan y demás, nunca nos hemos metido a temas como de una factura específica de, oye, un CFDI de ingreso por este concepto, ¿no? O sea, aquí lo haces. Simplemente es una cuestión como de contabilidad, llevas tu control, lo acompañas con tus constancias de retención y listo. Sin embargo, sí sé que hay una empresa fintech que sí te pasa así el ingreso tal cual, y te dice todas te bolas, y sí te separa una parte de un IVA, ¿no? Entonces, ahí sí se puede prestar como debate de decir, bueno, pues entonces si ya me están pasando un IVA, ese IVA, porque es un IVA que yo estoy, ese IVA se carga sobre el servicio que estoy haciendo de un préstamo, y bueno, hay que ver qué tipo de préstamo es, ¿no? Para qué concepto. No es lo mismo, por ejemplo, un IVA que se ha dedicado a vivienda, a un préstamo, pues, no sé, personal. Entonces, ahí sinceramente creo que es una cuestión más contable, en lo que mi experiencia y mi lógica, el tema de las facturas sí me pierdo un poco. Sí, fíjate, ahí lo que yo lo he hecho y les comparto también a ustedes y a los miembros inversionistas. Yo inclusive he tenido acercamiento con las plataformas para inclusive apoyarme con ellas para ver cómo invertir, cómo emitir mi factura. Ya inclusive cuando hago contacto, enlace con ellos, ellos me envían, digamos, este es el monto y estos son los conceptos, ¿no? ¿Y qué hago yo? ¿Sí los yo lo veo. recuerdas? Es que trae IVA retenido y ISR retenido, o sea, depende de cada plataforma, ¿no? Ya lo que hago yo es, esto lo consulto con mi contador, quien me lo valida, me lo revisa y sabes qué, sugiere esto, y voy con la fintech y ajustamos, ¿no? Esa es la labor que hace uno también como inversionista, que nos compete hacer a nosotros. Una pregunta, y cuando emites ese CFDI, me imagino que es de ingreso, ¿ese CFDI a quién va dirigido? O sea, ¿qué RFC pones? ¿El nombre de la fintech o el nombre de la fintech? El nombre de la fintech, al menos en las que he hecho, por ejemplo, que es de crowdfunding inmobiliario, o de las OFIPOS, como Cubo, se emite o lo emito, digamos, al nombre de la fintech o de la plataforma. Vaya, ok. Bueno, pues sí, Luis quiere hablar, pero no te escuchas, Luis. ¿Quieres decir algo, Luis? Perdón. Sí, estoy en... sí, te decía, si me permites, a lo mejor puedo aportar algo. Claro. Sí, no somos contadores, pero a cómo lo veo yo, no existe una operación fintech, no hay un acto comercial que se llame fintech, ¿no? Sino que al final del día es una operación comercial que ya existía previamente en nuestra legislación
que son préstamos, mutuos, arrendamientos, crowdfunding, todo eso ya existía, pero el fintech lo único que hace es que se haga a través de una plataforma tecnológica, pero la operación como tal, el acto jurídico ya existe desde hace años. Entonces, sin importar de dónde se haga o cuál sea la plataforma para llevar la operación, sigue siendo un préstamo, sigue siendo un mutuo, sigue siendo el pago de un interés y sigue siendo el pago de una regalía, independientemente que derive de un negocio fintech. Entonces, desde mi óptica, yo digo que el CFDI se tiene que emitir de acuerdo con el concepto que vaya acorde con el contrato que hayas firmado entre inversionista y la fintech. La plataforma, así es. Para ti la fintech es un concepto de interés, pues entonces lo que te están pagando es un interés y tú el CFDI lo tendrás que emitir a modo por concepto de interés, ¿no? Igual si es regalía, igual si es dividendo. Mi respuesta sería, la mejor forma de determinar el concepto que va en el CFDI lo van a encontrar en su propio contrato. En el contrato de inversión tiene que venir la naturaleza de la operación que se está celebrando y ahí van a encontrar la respuesta de cuál es el concepto del CFDI que tienen que poner. Exactamente, sí, de hecho también yo sí le di un vistazo a los contratos cuando me ha tocado facturar a mis contratos para ver el concepto, porque también inclusive por lo mismo de que esto es relativamente nuevo, ¿qué me ha tocado, Luis Jesús? Me ha tocado que inclusive algunas plataformas te sugieren cómo debe de venir facturado y eso no me hace, no me cuadra o no me hace match con lo que yo tengo en mi contrato. Entonces, ¿qué? Voy y cuestiono, voy y pregunto, ¿sabes qué? De acuerdo a mi contrato creo que debería hacer esto. Obviamente también me respaldo con mi contador, quien me asesora y me sugiere, entonces ya le da más fuerza, digamos, a lo que yo tengo presente, ¿no? Entonces me ha tocado inclusive, se los digo, me ha tocado corregir alguna fintech en la forma o el método de facturación que me están pidiendo. Ahí, fíjate, me gustaría hacer un comentario, bueno, igual, respetando temas de confidencialidad, se puede ver en privado. Claro. A mí sí me gustaría ver un ejemplo de un CFDI que comentas, porque, vamos, si lo analizamos como más desde el tema jurídico y tema como fiscal, o sea, una cuestión pura de impuestos, de cómo se causa el impuesto y demás, a final de cuentas, si tú como inversionista le estás emitiendo un CFDI a una empresa, en este caso la empresa FinTech, pues bueno, esta empresa es la que va a tener ella esos derechos de deducción para ISR y de acreditamiento para IVA. Y ahí yo digo, bueno, entonces es como si fuera un CFDI de ingreso, ok, pero ¿por qué retención? ¿Por qué retención de IVA y retención de ISR? Las leyes, tanto ISR como IVA, nos mencionan que va a haber una retención cuando una persona moral, cuando una persona física le brinda un servicio a una persona moral, pero únicamente en el caso de servicios profesionales. Okay. Llámese, por ejemplo, contabilidad, no sé, litigios, etcétera. Pero en casos de servicios básicos como fontanería, etcétera, ahí no hay una retención. Entonces, yo sinceramente no he visto ningún ejemplo de un CFDI que mencionas. Sí me gustaría verlo como para analizarlo y demás, porque hay varias cosas que me brincan, ¿no? Yo digo, a ver, como por qué le estoy emitiendo yo un CFDI a nombre de esa empresa FinTech. O sea, ok, va a tener un tema de deducción de ISR y de acreditamiento, pero ¿por qué la FinTech, no? Y segunda, ¿cuál es ese concepto? O sea, ¿qué concepto, qué servicio yo le estoy prestando, no? O sea, aportación de capital para eso, pues eso no es un tema como de un servicio, no, es una cuestión que se me hace muy curiosa, ¿eh? No, y fíjate que también, o sea, con esa como sorpresa que también te escucho a ti, me he topado también cuando voy con mi contador o que tomo una segunda opinión, de que también siento como que de repente no están tan conformes o como tan, por así decirlo, seguros en la forma en la que la fintech te pide que factures o que emitas una factura, desde el concepto o desde el ISR retenido. Entonces, estás también muy confuso esa parte, que solo hasta que tú comienzas a platicar con tu contador y que comienzas inclusive a debatir con la fintech, vas afinando esos puntos, pero aún así te quedas un poco intranquilo de que si es el método correcto o la forma de facturación correcta la que estás realizando, ¿o no? Yo sí tengo mis dudas. No sé si se alcanza a ver aquí en mis hojas. Alcancé a imprimirlas y hasta puse como en rojo la parte de que, o sea, facturas, ¿por qué no? Estuve hablando con amigos contadores y demás, así es como de, caray, o sea, ¿por qué una factura, no? ¿Cuál sería el concepto? ¿Por qué? ¿Cómo se da esa relación jurídica que detona una cuestión de CFDI? Sí me causa ahorita un poquito como de curiosidad, de duda. No me ha tocado en mi experiencia ver algo así. Sin embargo, pues, si podemos igual analizarlo en tema privado con confidencialidad, adelante, ¿no? Y es una mera
Una mera opinión, es algo curioso. Adelante. No, te agradezco. Igual te paso yo un ejemplo para que lo puedas ver y revisar. Igual te da es un poquito más el panorama y si coincides con lo que actualmente nos comentas o diferes un poquito. Hecho. Oye, por aquí otra pregunta, Luis, dice, ¿existe algún tabulador fiscal aplicable a fintechs en el que a mayores ingresos por rendimientos, mayor es la tasa de impuestos a retener? No sé si tengas tú ese tema también familiarizado, Luis. Yo te diría que en lo general, sin hacer nada en particular, te diría un sí. Sí podría existir un tabulador. Ajá. Dependiendo del concepto por el cual te estén pagando a ti el rédito. Regreso a lo mismo, no es lo mismo que te paguen un interés a que te paguen una regalía o, si se pusiera el caso, una distribución de dividendos. Entonces, dependiendo la figura con la que te estén bajando el dinero, es donde vas a poder determinar el impuesto o la retención a cargo. Pero, contestando concretamente a la pregunta, sí podría haber un tabulador en esos casos que atendería del 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que varía una tasa desde el 1.92, me parece, hasta el 35%. Obviamente, entre menos ingreso, menor tasa, entre mayor ingreso, mayor tasa, ¿no? Contestando la pregunta, el tabulador en lo general. Okay. Oh, bien, sí lo hay, ¿no? Lo debe de haber para ese caso. Oye, Jesús, en la parte dice, tu pregunta 7, la que platicabas ahorita, dice, ¿existen algunas fintech que la retención ya me aparece precargada en las declaraciones del SAT? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué beneficios nos da como usuarios? Y déjame, te platico un poquito, porque también en mi caso, cuando presenté la declaración, sí me causó un poquito de sorpresa que me aparecía ya la información de algunas de las fintech y de otras no. Digo, esta información fue del periodo 2019. Yo no hice tantas inversiones en 2019 como ahora estoy haciendo ahorita, pero sí me aparecía la información precargada ya en mi portal de SAT. Lo único que hice fue checar la información que me mandó la fintech con lo que me aparece en la plataforma. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú has visto o tienes información de algún beneficio que nosotros podamos obtener como usuario de las fintech? Claro, mira, ahí te va. Y te voy a explicar por qué pasa. Voy a explicar también una breve opinión personal y sin entrar en cuestión como de nombres, ¿no? Sé que hay unas fintech que ellos te dicen así tal cual, oye, ¿sabes qué? Nosotros nos dedicamos a simplemente colocar tu dinero, somos como los intermediarios, etcétera. Pero la cuestión de ISR, no hacemos ninguna retención y la cuestión de IVA, así tal cual te lo entregamos, tú hazte bolas, esa es tu responsabilidad, ¿no? Una fintech muy famosa, Okay. Ajá. que es como si conjugaras una frase de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. En primera persona, ese es el nombre. Hay otras, una que mencionaste hace rato, que yo sí tengo, aunque no participo en ellas, pues, en ella, pero sí sé que ellas sí se encargan de hacer la retención, te hacen los FDIs de retención y por lo tanto, al emitirte los FDIs con tu retención, pues aparece en tu declaración anual, ¿no? Claro. No quiero decir cuál esté bien, no quiero decir cuál esté mal. Sin embargo, aquí pasamos a un tema de interpretación en el cual las fintech que no hacen esa retención, pues entonces por ahí le dan una interpretación y es como ellos te dicen, ¿sabes qué? Pues yo no me estoy encargando de ser como ese intermediario, valga la redundancia, que se encarga de acomodar el dinero, de prestar y demás. Yo simplemente te doy como a mi plataforma, cualquier persona llega, toma tu préstamo y listo. Y la relación, según esta fintech, es entre tú y quien recibe el dinero, ¿sale? Entonces, claro. como la relación es entre ustedes dos, ustedes háganse bolas con la cuestión fiscal, ¿sale? Esa es la interpretación que esa empresa da. Hay otras fintech que te dicen, bueno, yo sí soy un intermediario, yo sí me encargo de cobrar y todo lo demás, y yo te pago rendimientos, etcétera, y ellas sí hacen esa retención, ¿sale? Ajá, ok. ¿Por qué lo hacen unas así? ¿Por qué lo hacen otras de la otra manera? Pues bueno, es un tema de interpretación que da cada quien. No me sorprendería que en un futuro, más ahorita ya con esta cuestión que estamos teniendo a las fintech, pues tarde que temprano lo chequen y digan, bueno, pues va a haber un manual como de buenas prácticas, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? No me sorprendería que en un futuro lo hagan. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué beneficios nos da como usuarios? Pues bueno, si tú estás participando con una fintech que ella sí te hace las retenciones debidamente y te aparecen por ende en tu declaración anual, pues el beneficio que tienes es que te facilitan muchísimo el trabajo. Bastante. Okay. O sea, ya a final de año, bueno, meses de abril, cuando entras a presentar tu declaración, ya te aparece todo precargado. Y en las que no, pues tú tienes que
ver por tu propia cuenta, checarlo con tus contadores, con tus abogados para poder tener los cálculos y demás. Claro, y sí, y digo, compartir un poquito de mi caso, la información que a mí me parecía ya precargada era precisamente, obviamente, de aquellas instituciones que pertenecen al sistema financiero. Y para ser específico, me aparecía de Cubo, donde tengo inversiones, y también de Cuspid, que es casa de bolsa. Entonces, en el entendido de que estas pertenecen ya, digamos, se considera como fintech coloquialmente, ¿no? Pero al final de cuentas, Cubo es una SOFIPO, es una sociedad financiera popular, ¿no? Que por su naturaleza pertenece al sistema financiero, y Cuspid, que es casa de bolsa, pues también, ¿no? Entonces, esa información me parece ya precargada. Entonces, es el beneficio, el primero beneficio que le veo es que ya tengo la información y que no tengo que trabajarla, capturarla, sino únicamente validarla. ¿Vale? Así es, sí. Sí, a grandes rasgos es eso. Correcto. Bien. Y complementando a lo que dices, Daniel, esto va también en función a cómo sea el movimiento del dinero y del pago de rendimientos, ¿no? Hay muchas fintech, sobre todo de financiamiento colectivo, en donde los pagos se hacen directamente al acreditado, ¿no? Donde Claro. la fintech no tiene una figura de cobranza. También, bueno, hay modelos diferentes donde funciona toda la dispersión de los rendimientos a través de fideicomisos, ¿no? Donde puede haber otros esquemas diferentes. Claro, sí, así es, o sea, y ya digamos que ahorita, en mi caso, lo un poco más laborioso sería en la presentación de la declaración del siguiente año, dado que en este año pues, sí tengo muchas inversiones ya en fintech, que muchas de ellas, a lo mejor la información no me aparece precargada, como las de la bolsa, o como SOFIPOS, de instituciones que sí pertenecen al sistema financiero. Oye, por aquí estaba otra pregunta para Adrián, pero creo que ya perdimos por ahí a Adrián. Entonces paso con una pregunta tuya, Luis, creo que ya sería la última en tu caso. Dice, los ingresos por rendimientos los tengo que declarar mensualmente, independientemente de que el dinero se encuentre en mi wallet de la fintech y aún no haya sido transferido a mi cuenta bancaria. Y te platico un poquito. La mayoría de las fintech, lo que manejan ellos es como una cartera electrónica donde tú ahí depositas un saldo, por así decirlo, y de ahí lo vas moviendo a tus inversiones. Entonces, cuando tú recuperas tu capital y tu rendimiento, eso se te paga en esa carterita electrónica. Al final de cuentas ya es un rendimiento, ¿sí? El cual tú puedes o sacarlo de tu cuenta o volverlo a reinvertir. Entonces, para ese rendimiento que no dispones de él, pero lo pones ya en tu wallet, automáticamente la fintech te lo manda a tu wallet o tu cartera electrónica, tenemos que declararlos de alguna manera ante el SAT. Sí, en efecto. Este sí es un tema controversial, es un tema que lo veo muy bueno, muy apasionante desde el tema de fiscalización, desde auditoría. Lo he platicado con amigos de la maestría que son auditores del SAT. Ajá. Los ojos del auditor, entendible con la instrucción que tienen ellos y con la misión que tienen ellos, gran parte de ellos lo ven como un ingreso ya acumulable, que desde ese momento ya hay un impacto positivo en tu patrimonio y en consecuencia ya debes de causar el impuesto. Esa es la visión del auditor, de varios de ellos. Okay. Yo en lo personal no lo comparto. Desde el lado del contribuyente no creo que eso sea un ingreso acumulable en el momento de que tú tienes el rédito, el beneficio en el wallet. Y me explico por qué. Desde mi punto de vista, lo que tú tienes en el wallet no es dinero, son puntos que son canjeables por dinero. Le pongas como le pongas la denominación, tú en ese wallet no tienes pesos. Ajá. Tienes cualquier denominación que es intercambiable por pesos. Entonces, bajo la premisa de que la ley del impuesto sobre la renta te dice que ingreso realmente percibido causante de impuestos son los recibidos en efectivo o en bienes, los puntos todavía no son bienes porque no tienen canjeabilidad por sí sola, sino que si yo voy con un punto sin que tú me lo hayas transformado a pesos y quiero ir a la tiendita a comprar algo, ese punto no me va a servir de nada, sino que tiene que venir aparejado una canjeabilidad para que en dado caso pudiera ser parte o equipararse a un bien. Oye, Luis, una preguntita ahí. Y digamos, no se considera como cuando tú tienes en tu cuenta de banco, pues tienes ahí tu dinero, en tu cuenta de banco, ¿no? No, acá porque tienes como... no tienes pesos. Ajá. Y acá también le llaman como, bueno, tienes pesos, o sea, en la plataforma te parece tienes 1,000 pesos en tu cuenta wallet de tal plataforma. La opinión que te estoy dando en este momento es si no tienes pesos, ¿eh? No estoy hablando Okay. de... Estoy hablando Okay. con
tienes alguna otra denominación que no sea pesos. Incluso criptomonedas. Podemos verlo así también. Yo digo, cualquier unidad de medida que estés en el banco, que no sean pesos. Si son pesos, esa es otra cosa, ¿eh? Si son pesos, en el momento que ya tienes el rédito ya es ingreso acumulable, pero ya tienes pesos. Claro. Y esto obedece a un tema de que la Ley Monetaria de México únicamente reconoce los billetes, las monedas y las divisas como monedas, ¿no? Como transar. Entonces, el que tú tengas algún punto, algún beneficio en ese wallet sin que sea peso, desde mi punto de vista, eso no genera el impuesto, no es un ingreso acumulable. En el momento que los canjeas a pesos o en el momento que con esos puntos tú puedes comprar algo, hay un pago en especie y ese pago en especie, entonces sí, ya podría generar un beneficio y un impuesto. Pero mi opinión es que si en el wallet tienes algún tipo de punto, algún tipo de membresía, algún tipo de, perdón por la analogía, es como tener billetitos del Monopoly. Pues si mientras no los cambian, no te sirven de nada. En el momento que se especifican, desde mi punto de vista, sí ya viene el ingreso y se causa el impuesto. Mientras no se especifiquen, no puede ser así. O sea, si en tu wallet se le domina pesos, o sea, viene como pesos y te cae ahí ese rendimiento, ahí ya tienes que declararlo porque son pesos, ¿no? Así es. Bien, muy bien. Ok. La última pregunta para ti, Jesús. Dice, dependiendo del sector de la fintech, pagos electrónicos, inversiones inmobiliarias, préstamos, factoraje, ¿existen retenciones diferentes o son las mismas para todas las fintech? Ok, va. Bueno, perdón, ahorita me quedé un poquito como pensando en la pregunta anterior, que sí está muy interesante. Igual ahorita lo retomamos, ¿no? Porque es un tema que esa duda es el pan de cada día en criptomonedas. Y te puedo decir que en específico, por ejemplo, el IRS en Estados Unidos ha emitido ciertos lineamientos, pero para temas como entre estados de Estados Unidos, cada estado tiene diferentes criterios, países tienen diferentes criterios. Igual estaría interesante ahorita como retomarlo, que creo que va a dejar más confusión. De una vez, sí, de una vez. Vale, perfecto, mira. Complementando lo que pues muy atinadamente comentaba mi colega Luis, cuando ya nos metemos a temas de ISR, estamos hablando como de dos términos, uno que se llama una ganancia devengada y otra que es una ganancia efectiva. ¿Qué significa devengada? Devengada es cuando todavía no tienes en tus manos, sale esa ganancia, pero ya tienes como ese derecho a recibirla, ¿no? Entonces, aquí uno puede decir, oye, pues si yo invierto una cantidad a un interés fijo, a una tasa de interés fijo, pues a lo mejor no tengo todavía ese dinero en mis manos, pero pues desde ahorita yo ya puedo saber cuánto voy a recibir, ¿no? Y ahí podemos hablar, sin ser tan técnicos, ya estamos hablando de una ganancia devengada, ¿no? Una ganancia, una ganancia efectiva es como cuando mencionaba Luis, cuando ese dinero ya lo conviertes, por ejemplo, a otra cosa, o cuando ya recibes el dinero en tus manos, ¿no? Claro. Se presta mucho para temas como de interpretación, porque una regla principal en ISR es que cuando estamos hablando de personas físicas, un momento como de causación, o cuando cuando es un ingreso acumulable, o sea, que ya tienes que pagar un impuesto, como bien mencionó Luis, estamos hablando cuando esa ganancia ya es cuando efectivamente se tiene, ¿sale? Y es curioso. Bueno, y para una persona moral, no, para una persona moral ellos sí pueden hablar a temas de devengado. Ahora, si checamos el artículo 135 de la ley de ISR, mentira, 134, segundo párrafo, que está medio curioso porque de nuevo aquí volvemos a entrar como en la parte de, oye, aplica para sistema financiero o no aplica para sistema financiero, ¿no? Cuando tengas, por ejemplo, así tú en tu cuenta y tú sepas que vas a recibir, no sé, tal rendimiento, da igual si no lo bajas o no lo recibes a tu cuenta, la ley te menciona, en el momento en que tú reinviertas ese dinero, ya no es devengado porque ya no lo vas a recibir, sino que al reinvertirlo ya lo usaste. O sea, ya hiciste efectiva esa ganancia. Sí, le diste un uso. Y ahí se acumula para ti, claro. O sea, si yo llego e invierto 100 pesos y de repente me dicen, ok, tienes 18 pesos de interés, perfecto, pues ahí los tengo, ¿no? Y no los bajo, como mencionaba Luis y demás. Pero en el momento en que yo los reinvierto, ya no es devengado, ya se hizo efectiva esa ganancia y entonces ahí sí tiene como toda la lógica y la misma ley de ISR sí te menciona, en ese momento acumulas porque ya hiciste uso de esa ganancia, ¿no? Es una cuestión que te comento en fintech, en cripto, que a lo que estuve investigando del grupo, creo que no tiene tanto un enfoque de criptomonedas, pero en otros grupos que sí son como de criptomonedas,
Créame, y de hecho de manera internacional es el pan de cada día. Es, oye, a ver, ¿qué onda? Yo, por ejemplo, soy trader, ¿no? Y yo tengo mi cuenta en tal exchange. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un Bitcoin y ahorita vale $9,300 y al mes siguiente, corte de mes, o al siguiente año, para hacerlo todavía como más notorio, ¿no? El Bitcoin ya no vale $9,300. Imagina que por fortuna ya vale $30,000, ¿no? Un suponer. Sí. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿tengo de verdad una ganancia de $21,000 o es nada más una cuestión de vengada porque todavía no lo he hecho efectivo? Hay estados de Estados Unidos y hay países que dicen, bueno, de hecho, el IRS ya dijo, no, ¿sabes qué? Pues es una cuestión de ganancia de vengada. Aunque no la hagas efectiva, tú ya tienes que pagar. Hay otros estados, hay países europeos y asiáticos que te dicen, no, es una cuestión hasta que se haga efectiva la ganancia. Y mi interpretación con ley de ISR, que aunque no lo menciona, pero lo interpretamos de la siguiente manera, es hasta que no se haga efectivo, ¿no? Entonces, uno puede decir, pues puede valer $30,000, $1,000,000, lo que tú quieras, hasta que no hagas efectiva esa ganancia, entonces no se acumula. Quizá con esto que estoy comentando se pueda prestar un poquito más como a la confusión o a debate. Yo complemento lo que dijo mi colega y lo que podemos hacer es como un tip muy sencillo para las personas decir, oye, ¿cuándo acumulo? O más bien, ¿cuándo ese pago de impuesto, por ejemplo, de ISR? Básense, como bien comentó Luis, cuando saquen ese dinero a cuentas bancarias o cuando se reinvierta, porque en esos casos ya es como muy, muy obvio que ya se hizo efectiva esa ganancia. Sí, digo, y eso sí lo hemos conseguido en otros lives que hemos hecho, donde creo que te perdimos, Luis, no te escuchamos. Eso lo hemos participado en otros lives donde sí hemos determinado, nos han sugerido que cuando lo inviertes, lo reinviertes o lo retiras, ahí sí ya tienes que declararlo, ¿no? En el caso de las criptomonedas, yo actualmente invierto en criptomonedas y ahorita hubo un bajón en el mes antepasado, por el tema de la pandemia y eso, obviamente el valor bajó y muchos aprovechamos para comprar. Entonces, los que hemos mantenido ahorita esa compra de criptomonedas, pues traemos ganancia virtual, ¿sí? O sea, yo no he reinvertido y tampoco he retirado. Entonces, bajo supuesto de la ley de ISR aquí en México, pues hasta que yo haga cualquiera de esas dos cosas, ya tendría que declararlo, ¿no? Así es, si tú ya sacas a dinero fiat, o sea, ya lo llevas a un banco, o si ya lo cambias por otro bien, como comentó Luis, ¿no? Que ya compras una casa, compras un automóvil, o en dado caso reinviertes, ahí sí ya podemos hablar de, ok, ya se hizo efectiva esa ganancia, ¿no? Siempre y cuando mientras tengas ahí tu posición en cripto y no vendas, claro, tú sigues en tu precio de adquisición, ¿no? En cuanto vendas, reinviertas o cambies por algo, ya se hace efectiva esa ganancia. Claro. ¿Quieres agregar algo, Luis? Sí, quería aportar nada más de que hoy por hoy no podemos afirmar cuál es una posición correcta, cuál es una posición incorrecta, por el dato que te doy. No existe una sola auditoría en México que haya concluido al día de hoy con la determinación de un crédito fiscal por un tratamiento de una criptomoneda. No le existe. Sí. No hay. Muchísimo menos hay tesis o criterios del Poder Judicial, mucho menos. Entonces, hoy no hay nada que te pueda decir cuál es lo correcto o lo incorrecto. Otra cosa a nivel internacional de que no nos hemos puesto de acuerdo. El modelo de convenio de tratado internacional para evitar doble tributación de la OCDE ni siquiera todavía prevé el concepto. Están las pláticas, está la nota del secretariado, pero en el modelo de convenio todavía no se sube el tema de la criptomoneda. Entonces es un tema que está empezando, ya no digas en el país, en el mundo. Otro valor, otra variación, el territorio, en donde se genera el ingreso en temas de criptomoneda. Cuando la compras en Holanda. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí. La fuente de riqueza, en Holanda o en México. Entonces, hay muchas cosas por interpretar y por bajar todavía, ¿no? Oye, Luis, y en este caso, digo, ustedes que son expertos en la materia, sobre todo el tema legal, al momento, digamos, de que esto, pues, como platicamos al inicio de la plática, ya va iniciando, está madurando, está en pañales, ya cuando esté en una etapa muy madura, que todo haya más conciencia tanto de las partes que se involucran como inclusive de las actividades gubernamentales, ¿ustedes vislumbran que pudiera haber una especie como, no sé, de retroactivo que nos quiera aplicar el SAT o algo así por tus inversiones de los últimos 2 años en criptomonedas y ahora pagar esto? ¿Pudiera darse ese escenario? No, mira, si la ley, si la norma no existe, no se puede aplicar retroactivamente. Principio constitucional, no hay forma. Artículo 14 constitucional, ninguna ley se puede dar efecto retroactivo y ese es tu perjuicio. No, eso no existe. Pero lo que sí pueden hacer es revisarte 5 años para atrás.
Vamos a pensar que el siguiente año, por X o Y razón, se autoriza y se detona un programa muy agresivo para fiscalizar a las fintech y a los inversionistas. Bueno, te van a poder revisar de 5 años para atrás, pero con base en las reglas vigentes en el momento de la causación. No una regla nueva, una ley nueva que entrara en 2021 y que te la quisieran aplicar para 2019. No. El derecho es, te pueden revisar para atrás, pero de acuerdo con las leyes existentes al momento de que se causaría el impuesto. De acuerdo, claro, es lo más justo. Bueno, tu pregunta, Jesús, era si dependiendo del sector de la fintech, como pagos electrónicos, inversiones inmobiliarias, préstamos, factoraje, ¿hay retenciones diferentes o son las mismas para todas las plataformas fintech? Bien, pues mira, si nos atenemos a lo que dice ley de ISR 134, 135, esos artículos, cuando estamos hablando temas de intereses, que pues es prácticamente como la actividad principal de muchas fintech, hay una sola retención, ¿no? Que ya comenté cuál es. Si es para personas físicas, es una retención que es del 20% sobre intereses nominales. Para personas morales no hay una retención de ISR. Eso es para el impuesto sobre la renta. Ahora, hay una cuestión que sucede que es muy curiosa con el tema de IVA. Porque si bien, o sea, necesitaríamos checar, es muy extenso, no lo voy a leer, nada más les voy a comentar cuál es el artículo que aplica. Es el artículo 15, fracción décima, inciso B. Bueno, fracción décima de ley del impuesto al valor agregado, ¿sale? De IVA. Y ahí menciona que, por ejemplo, no se va a pagar IVA sobre ciertos intereses. Y ya te menciona, bueno, cuáles, ¿no? Y, por ejemplo, temas de factoraje financiero, hechas por Sofol. O sea, te da así como una cuestión, ¿no? Cajas de ahorro, préstamo y demás. Luego, como la cuestión de legislación fiscal le encanta hacer, después tiene otra norma que te inhabilita la primera y te dice, bueno, pero esto no va a aplicar para personas que se dedican a actividades empresariales, ¿no? Claro. Con actividades empresariales. Entonces aquí ya se vuelve muy curioso porque aquí depende ya no tanto la fintech en sí, sino depende más que nada el tipo de actividad que se haga o el tipo de préstamo, mejor dicho, que estamos trabajando, por ejemplo, si estamos hablando de una fintech que se dedica a fondo colectivo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay fintech que se dedican a prestar únicamente como para desarrollo inmobiliario, ¿no? Pues bueno, por ahí podemos encuadrar en un tema como de construcción y demás que no tendría IVA, pero a lo mejor hay otras fintech que se dedican a simplemente préstamos personales y punto, donde ahí sí podríamos hablar que ahí sí se puede causar un IVA sobre los intereses o sobre la prestación tal cual de ese servicio, ¿no? Que es el préstamo. Entonces, resumiendo esa respuesta, yo puedo decir que para temas de ISR, la retención para las fintech es prácticamente igual. Personas físicas 20% sobre intereses nominales si no son de sistema financiero. Si es sistema financiero aplica la tasa que comentaba Ignacio. Y si es para temas de IVA, pues bueno, ahí tendríamos que ver el tema de ese tipo de préstamo, cómo se está utilizando, ¿no? Y bueno, eso es como por regla general y también, claro, está la cuestión de las interpretaciones que le demos y cómo maneje, por ejemplo, cada fintech, ¿no? Como comentaba Ignacio, hay fintech que te dicen, ¿sabes qué? La relación es entre la persona que te pide el dinero y tú le prestas. Ahora sí que, pues ya depende como de muchos factores e interpretaciones. Sí, porque la fintech pues, es el vehículo, ¿no? El intermediario, el que facilita la comunicación entre el inversionista y el solicitante. Hay unas que son así, hay otras que sí se encargan de congregar todo y así como de prestar el dinero y demás, ¿no? Bien, bien. Oigan, y para finalizar, ¿cuál sería desde su punto de vista la recomendación principal o recomendaciones principales que les hagan ustedes a los inversionistas MX al momento de, número uno, invertir en fintechs y número dos, al momento de presentar sus declaraciones mensuales o anuales? Bueno, de mi parte, lo primero que haría es verificar si están dentro del marco de legalidad. Porque, insisto, no porque te digas fintech, a los ojos de la ley eres una empresa fintech. Yo te puedo asegurar que hay muchas empresas que se hacen pasar por fintech y no lo son. Y los números lo dicen, ¿no? Al semestre pasado, al semestre del año pasado, había 85 solicitudes nada más. Sí. Y 85, creo que no llegaron a 10 autorizaciones. Entonces, no necesariamente es una fintech. Por eso, mi primer consejo sería verificar la legalidad del negocio, si realmente es una fintech o estamos tratando frente a otro tipo de negocio.
Y número 2, que creo que es el detonante para hacer una buena planeación y un buen cumplimiento fiscal, es independientemente del brochure de venta que me den sobre lo que me están ofreciendo, revisar el contrato, porque el contrato es lo que realmente va a decir lo que me están pagando. Si es interés, si es regalía, algún otro tipo de vehículo, y una vez identificando lo que me están pagando, se va a poder determinar completamente las obligaciones fiscales, tanto de tasa como algunas otras obligaciones paralelas, como podría ser la emisión del CFDI. Entonces yo diría, no se queden únicamente con el brochure del modelo de negocio, sino revisen bien el contrato para que puedan identificar cuál es el acto jurídico que realmente están celebrando. Bien, o sea, y que estén respaldadas, ¿no? Que estén reguladas por la autoridad competente. En tu caso, Jesús, ¿qué recomendaciones nos darías? Mira, yo una recomendación que por años hemos dicho a los inversionistas y que curiosamente a la gente no le gusta escuchar, pero vamos, es una recomendación que como abogados tratamos de velar por el tema de pues, ser cautelosos, es que sí le dediquen atención, le dediquen importancia a la situación fiscal, ¿no? Bueno, como es sabido, hay personas que tuvieron la fortuna de poder invertir en ciertas criptomonedas hace años y ahorita tienen, no sé, rendimientos altísimos, así de cantidades de muchísimos dígitos en Exorbitantes. puntos exorbitantes, ¿no? Entonces hay personas que de repente pues pueden invertir una cantidad chiquita, miles de pesos, y esa cantidad, no bromeo, se puede convertir en millones de pesos, ¿no? A nadie, casi a nadie nos gusta pagar impuestos, muy poquitos países, muy pocas culturas y hasta lo ven como un orgullo, pero en general el hecho de pagar impuestos pues no es una cuestión que todo el mundo se preocupe, por lo menos aquí en México, ¿no? Es una cuestión que vemos muchas personas ven con desagrado. Sin embargo, sí los invito a que chequen este tipo de cosas, a que lo cuiden. ¿Por qué? Porque nadie está exento de una revisión fiscal, nadie está exento de que el SAT nos fiscalice, nos imponga multas, nos determine impuestos que no hubiéramos pagado y donde, imaginemos un caso, ¿no? Podemos tener una inversión que nos refleje ciertos intereses, cierto rendimiento, y si llega el SAT y no tenemos todo esto bien hecho, pues nos pueden determinar impuestos y multas que la ganancia que tuvimos prácticamente se pierde. Y eso si es que no escala una cuestión penal, como pudiera ser temas de defraudación fiscal o temas hasta de lavado de dinero, ¿no? Entonces, es una recomendación pues, que quizá no a todas las personas les gusta escuchar, pero sí les recomiendo que lo empiecen a revisar. Sí, no, y de hecho, digo, lo hemos platicado aquí también en la comunidad, es preferible el tema de la declaración, hacerla, respaldarte con un contador, también con el área legal, porque muchas veces inclusive te puede traer un beneficio, un saldo a favor inclusive que puedes aprovechar y que yo en mi caso lo veo como un rendimiento extra, ¿no? Por el hecho de presentar mi declaración en forma, en tiempo y por preocuparme por tener en orden mis finanzas. De hecho, fíjate qué bueno que comentas eso. En el caso, por ejemplo, lo notamos en mi caso, en el caso que comentas de las retenciones que se pueden hacer para ingresos por intereses, hay una regla, está un poquito confusa, pero lo voy a explicar de manera sencilla. Si tus ingresos por intereses no pasan los 100,000 pesos, no estás obligado a presentar tu declaración anual, ¿no? Uh-huh. Como bien comentaba Luis, los ingresos que obtengas por intereses, pues es una parte de todos tus ingresos. Puedes tener más ingresos, ¿no? Ingresos por salarios, arrendamiento, etcétera. Y resulta que, pues a veces, ya sea instituciones financieras o a través de una fintech y demás, podemos obtener rendimientos, nos hagan retenciones y a veces por olvidarlo o por decir, ay, no pasé de los 100,000 pesos, no importa, ahí lo dejo, pero resulta que sí. Como bien mencionas, checamos nuestra declaración anual, hacemos los cálculos y a lo mejor podemos tener hasta un impuesto a favor, ¿no? Entonces, es una cuestión, si ya te retuvieron ese impuesto, a los cálculos, a lo mejor hasta tienes un saldo a favor y aprovechalo. Sí, no, de hecho, y también digo, se los comparto yo, las últimas 4 veces que he hecho mi declaración, que me he respaldado con un contador, he obtenido un saldo a favor, ¿no? O sea, y a quién no le va a gustar esa parte. Claro. Bueno, pues les agradezco mucho, Jesús, Luis, Adrián, que se nos fue por ahí, también a ti, Ignacio. Yo les pediría a Jesús y Luis que ya que tenemos aquí muchas preguntas y que, digo, al principio comenté que era un tema más de debate, de plática, y esta vez dejamos un poquito al lado el tema de las preguntas en vivo. Los invitaría a que nos apoyaran ahí en la comunidad para algunas dudas
que tengan los inversionistas. Este video se va a subir a la plataforma también de YouTube, donde voy a dejar los datos de ustedes para la gente que quiera contactarse con ustedes y obtener sus servicios, y ya ustedes pueden hacer enlace directo con ellos. Y también los invito a que la comunidad permanezcan para resolver las dudas que tenemos aquí de la gente que está participando. ¿Sale? Claro que sí, con gusto. Sí, con mucho gusto. Perfectísimo. Pues muchas gracias, amigos inversionistas MX, y muchas gracias a ustedes, Luis, Jesús, por su participación, Ignacio, por tu colaboración, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Luis, Jesús. Creo que se generó una práctica bastante constructiva y que va a ser una importante guía para las relaciones desde la óptica fiscal que se generen pues entre inversionistas, las plataformas fintech y del otro lado los solicitantes. Muchas gracias a todos por participar. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, muy a gusto, muy agradecido, y pues aunque no nos guste hay que pagar. Claro que sí. Es el costo de la civilización, pagar No hay impuestos otra. es el costo de la civilización, y como algún clásico lo decían en unas películas, ¿no? Death and taxes. Y Lo más seguro. Exactamente. Era lo seguro. Hasta luego. Éxitos y bendiciones, amigos. Que les vaya. Vamos, gracias.